Inició Alcaraz sus ATP Finals 2025 con una victoria, oye, tremendamente convincente, muy superior el murciano, que vamos a ir analizando ahora con bisturí un poquito lo que ha sido esta primera victoria para Alcaraz, pero en un torneo donde llegaba, digamos, un poco con cierta duda en su cabeza después de lo que pasó en París, ¿no? Con esa derrota ante Cameron Norrie en un mal partido suyo. Necesitaba hoy una victoria convincente, una victoria que te esbozase, cuidado, para un gaditano decir esbozase una sonrisa en tu cara, porque se fue de París bastante contrariado. Y la verdad que aquí lo tenemos, Magic. Que cuando Carlito sonríe, sonríe la verde amarela. Sonreímos todos, no solo Carlos. Ha sido un placer ver a jugar a Carlos hoy. Y como tú dices, necesitaba un triunfo que le diera un refuerzo positivo y le diera una dinámica buena con la que construir. Jamás había debutado con victoria en las ATP Finals. Es un torneo en el que siempre le costaba el inicio y al final, cuando te cuestan los inicios, pero estás en un torneo que tu primera ronda es contra el 50, el 60 del mundo, pues a lo mejor te lo puedes permitir. Pero aquí que juegan los 8 mejores del año, no tanto. Y hoy, pues sí que a pesar de un pequeño momento de bajón en el primer set, donde de Miñaur igualó un partido que alguno podría pensar, otra vez pasa lo mismo que en París. Carlos aceleró, firmó un muy buen tiebreak y luego el segundo set ha sido un segundo set de matrícula de honor, ¿no? Ha funcionado todo, ha demostrado Carlos que además, variando el juego más de lo normal, ahora lo veremos, se le hace baño de Miñaur y con unos paralelos y un nivel, sobre todo al revés, absolutamente esplendoroso. Un muy buen inicio, es el gran favorito para pasar en su grupo como número uno del mundo, o sea, como número uno de su grupo, mejor dicho, y así asegura el número uno del mundo. Hoy ha demostrado por qué. Esto es otro inicio, estos son otras ATP Finals, no tiene nada que ver con las anteriores y Carlos lo quiere demostrar ya a raíz desde el primer día. Decíamos, Magic, que después de lo de París, que estuvimos analizando la derrota de Carlos y mencionábamos los dos, ¿no? Que eso era simplemente un espejismo, ¿no? Que no era algo que íbamos a ver de manera habitual, simplemente un muy mal día a la oficina, que no funcionó prácticamente nada. Yo creo que para Carlos este debut responde más a lo que él había mostrado durante este año 2025 en líneas generales, incluso en pista dura, después del US Open, donde Claro. con el saque estuvo muy bien desde el fondo. Simplemente aquel día pues fue un pequeño traspiés, que todo el mundo puede tenerlo, y hoy vuelta un poco al Carlos más reconocible, para que también la gente también entienda que estos son humanos, que pueden tener días mejores y peores, y decíamos, tranquilidad, porque esto lo normal es que cambie, y aquí está, ha cambiado, ¿no? Sí, yo recuerdo que al final este año no es como los anteriores, porque tú mirabas el rendimiento de Alcaraz post US Open, cómo jugó en Tokio, que luego Shanghai no lo jugaba por problemas físicos, ¿no? Pero incluso con molestias, cómo jugó en Tokio y era el nivel del US Open. O sea, esa clarividencia con la derecha, partidos redondos, el de Nakashima fue un auténtico vendaval de tenis y por eso se hacía raro pensar que lo de París tuviera una continuidad en las ATP Finals. Y más aún en un torneo en el que llegaba pues más fresco mentalmente y más fresco físicamente que años anteriores. Y hoy ha sido un Alcaraz más cercano a la versión del US Open que a la versión de París, sin lugar a dudas. Y eso que también ha tenido momentos de cierta irregularidad con la derecha, ha cometido bastantes errores no forzados con ese golpe en el primer set, pero lo ha solucionado bien y luego con el revés ha sido un auténtico muro, ¿no? O sea que, bueno, de momento yo creo que al final el primer tick, el primer check era el de no dejar que lo de París fuese a ser la tónica general. Y con una victoria en dos mangas, sin dejarse sets, que es muy importante luego para pasar de grupos, con eso te permites ya empezar el torneo con una dinámica positiva y te permites dejar completamente atrás aquel partido contra Cameron Norrie. Y Carlos lo ha conseguido sonriendo y con un lenguaje corporal siempre positivo, animándose. Él Mm. sabe que aquí tiene que dar el do de pecho y ha empezado muy bien. Ya, si miramos las estadísticas de lo que ha sido el partido en sí, vemos aquí que después del bajón de París, el subidón ha sido bastante evidente. Esto siempre, como decimos, los datos de nuestros amigos de Tennis Insights. Veníamos del peor torneo del año para Carlos, con un 7,32 de media. Hoy ha dejado un 9,1 prácticamente, que es verdad que luego en distintos torneos habrá tenido picos de 9 y pico, ¿vale? Pero esto habrá que verlo luego a final del torneo, pero de momento un 9,1 que es bastante mejor de lo que ha sido Carlos en líneas generales en los torneos disputados a nivel ATP. Estos son los números globales, un 9,1 con un de Miñaur que tenía el partido rozando el 8. Vemos que ya Carlitos aquí, ¿no? Magic, era interesante que Carlos sabiendo que un jugador tan rocoso desde el fondo, que iba a defender muy bien de Miñaur, necesitaba atacar, pero sobre todo atacar haciéndolo bien. Y cuando ha atacado lo ha hecho mejor, incluso desde el robo, desde la defensa, ha sido mejor que el australiano, ¿no?
Estadísticas muy cimentadas en el segundo set, ¿no? Fíjate que estos datos en el primero no eran tan claros. De hecho, el primero defendió mejor de Miñaur, pero Carlos se roba un poquito ese primer set después de un tramo de partido en el que de Miñaur fue superior y pule y ordena su tenis en el segundo para acabar teniendo pues datos tremendos, ¿no? Y es verdad que hemos visto un segundo set en el que Carlos desde la defensa ha sido un Brutal. auténtico muro. Fíjate, de Miñaur solamente 6 de 17 puntos ganados cuando estaba en posición ofensiva. Este dato al final, primero te indica que de Miñaur es un jugador al que le cuesta en ocasiones finalizar los puntos, ser clínico, no tiene una derecha que a media pista te vaya a finalizar las jugadas y que Carlos tiene capacidad para ser también un jugador completo desde la defensa. O sea, siempre nos fijamos que Carlos tiene esa alegría de ir a apretar, de ir a por el punto, pero muchos de los puntos que ha ganado en el segundo set han sido pasando de la defensa al ataque y martirizando así a de Miñaur, que mentalmente ha tenido puntos de decir, ¿qué hago para ganar ante este tío? De hecho, ha habido puntos que gráficamente ha sido esta la definición, que de Miñaur le ha dicho a su banquillo, ¿qué hago para ganar? ¿No? Así que yo creo que son datos muy buenos. Si Carlos ataca más que de Miñaur y lo hace mejor, significará que el australiano no ha sido tan decisivo desde la defensa, que es uno de sus principales bastiones. Le quitas los fundamentos, le quitas los cimientos de su tenis. Fíjate que nosotros mencionábamos el día de Norrie que solamente había ganado un 39% de puntos desde el fondo, que él promediaba en torno al 50 en pistas duras indoor, un 55 en líneas generales, que hoy acabe con un 57% de puntos desde el fondo, donde de Miñaur llegó a estar por delante, un 60-40. Creo que te habla de lo bien que se ha encontrado, sobre todo en el segundo set, Carlos, para ganar puntos donde tiene que hacerlo en esta pista, que es con, digamos, con la bola en juego desde el fondo, ¿no? En líneas generales, Alcaraz ha brillado con el servicio, un 8,2, creo que está bastante bien. El resto es verdad que quizás es el punto más negro del día de hoy, pero es que teniendo en cuenta, Magic, cómo ha brillado con este golpe, con el revés, un 8,8, su mejor golpe hoy, ha tenido reveses paralelos hoy de auténtico pellejo para atrás, ¿eh? De AUPA, no. Fíjate que contra Norris falló la tolerancia al rally desde el fondo y hoy todo lo contrario. O sea, por eso realmente es un partido tan importante para Alcaraz porque ha recuperado todo lo que le faltó aquel día, ¿no? 8,6 con la derecha, que fue mejor en el segundo set, en el primero un poquito más irregular con ella, pero el revés todo el partido ha brillado. Y no solo con el revés haciendo golpes ganadores, sino por la variedad, por cómo ese revés ha atraído a de Miñaur a zonas en las que no se sentía tan cómodo. Ha funcionado tanto el cruzado como el paralelo como el cortado. Y ha acabado Alcaraz, fíjate, con un 28,4% de sus golpes, siendo golpes, digamos, que no son planos o liftados, sino con los que varía el juego. Alcaraz promedia en todo el año un 24% de golpes de variedad, por así decirlo, en todas las superficies. Ojo, hoy un 4, casi 5% más, señal de que sabe contra de Miñaur bajar la pelota, quitarle velocidad, lo que le permite después es apretar con la derecha. Y ha hecho muchas veces esa táctica de cuando le arrinconaba de Miñaur de revés a revés, tirar el slice, fíjate, 17 slices en todo el partido, también 13 es short slices, que son bolas también de aproximación, casi 30 pelotas cortadas en total, tiraba ese cortado, le bajaba la pelota de Miñaur, que es un tipo al que le cuesta generar potencia, que es un contragolpeador, que es un counterpuncher. De Miñaur muchas veces se quedaba corto en la siguiente bola. Y ahí Carlos aprovechaba rápido de piernas para invertirse y pegar la derecha con la que dominaba el punto o incluso finalizar con el revés paralelo. Y nos vamos a los puntos ganadores del partido, definidos en los cruzados o los paralelos. Mencionábamos en la previa que el día de Rotterdam, la final de Rotterdam, también jugada bajo techo, de Miñaur estuvo muy bien con la derecha y desde el revés, que normalmente es mejor que Carlos, pues también le hizo bastante daño. Pero hoy Carlos, fíjate, ya hay que, desde primeras vemos que hoy con el revés ha estado con el cruzado muy bien, donde ha tenido más ocasiones de puntos, digamos, en posición ganadora que perdedora, con la derecha desde el fondo más o menos mitad y mitad, pero es que la derecha cruzada no ha habido color, 23 para Carlos, 7 solamente digamos, en posición de punto perdedor. Pero lo que mejor le ha ido sin ningún tipo de duda es ese revés paralelo Magic, un 38% de las veces que lo ha tirado, que ha sido 8, le ha colocado en posición ganadora de ganar el punto, solo en 2 posición de perdedora. O sea, si Carlos desde el revés ha sido mejor que un jugador que tiene mejor revés que él, yo creo que aquí es donde se remete hasta el partido, más allá de que la derecha también ha sido mejor, ¿no? Necesita de Miñaur que no solo el patrón más utilizado sea el de revés a revés cruzado, sino que cuando esto sea así, él esté en mayores posiciones ganadoras que perdedoras. No ha sido el caso. 38, perdón, es el backhand line, pero ahora también, si no recuerdo mal, un 28 así. 8, 5 golpes ganadores de revés paralelo, por cierto, pero fíjate, 22-17 posiciones ganadoras con respecto a posiciones perdedoras para Carlos cuando emplea el revés cruzado. Esto de Miñaur no se lo puede permitir, tiene que ganar esa partida.
Si no la ha ganado es porque Carlos ha variado muy bien, le ha bajado velocidad, le ha tirado mucho revés cortado y fíjate, ¿no? De Miñaur tiene buenos datos, pero no los suficientes como para incomodar a Carlos. Para A él, Carlos ha escapado muy bien cada vez que tiraba el revés paralelo. para él el problema ha estado aquí, en este revés paralelo, que lo estamos viendo. Mientras Carlos era 38-10, aquí es 13-40. O sea, cada vez que tiraba el revés paralelo para abrir Le daba a la cancha, derecha a Carlos y Carlos le mataba con la pista abierta. lo mataba. Es que fíjate, solamente se colocan 2 veces de las 15 en posición ganadora. O sea, Y fíjate que también destacar que para De Miñaur la derecha paralela hoy, en general esa batalla de los paralelos se la ha llevado Carlos y ahí está el partido, porque con la derecha paralela también ha estado bastante irregular. Necesita ese golpe para hacer daño, necesita ese golpe para ser ofensivo, para no, ahí está, fíjate, ¿no? Del 14, fíjate, 14% situaciones, solamente 4 ganadoras y un 9% situaciones perdedoras. Solamente un golpe ganador de derecha paralela para De Miñaur, que esto es sí. muy poco si quieres ganarle al Alcaraz y más en pista dura bajo techo. Mencionábamos en la previa precisamente la importancia de los paralelos para De Miñaur. No le ha funcionado en ningún momento durante este partido. Así que victoria clara para Carlitos, que nos da confianza. Creo que ha sido un muy buen partido, de nota como decíamos, ahí de sobresaliente, los amigos de Insights. Y nos queda ver contra quién juega el segundo partido, que será con el ganador del partido de que se juega mañana, de Musetti con Fritz. No sabemos si el martes o el miércoles, sea como sea, aquí estaremos para verlo. Así que muchas gracias, amigos, por vernos aquí. Dejadnos aquí un comentario de lo que pensáis acerca del partido de Carlitos en este debut de las semifinals. Nos vemos. Chao, chao.